aceituna grande que se hipertrofia tanto que, miren, se nota, se percibe completamente el píloro en relación al estómago que está aquí y el duodeno que está aquí. Normalmente cuando uno opera un abdomen, cuando usted tenga la oportunidad de entrar a una cirugía, ya sea abierta o laparoscópica, el píloro es imperceptible, es una transición entre el estómago y el duodeno. En cambio, acá es tan grande que, miren, se nota claramente. Entonces crece considerablemente, 2,5, 3, a veces un poquito más, así de grande, y por eso que la luz se obstruye. O sea, de eso estamos hablando. Muy bien, acá para que tengan en cuenta que, miren, estos dos autores, Fredet y Ramstedt, ellos propusieron en este año, hace más de 100 años, esta técnica quirúrgica, la piloromiotomía y separación muscular. Esta cirugía es la que se realiza hasta ahora tal cual, no ha cambiado sus características, ¿no es cierto? Quirúrgicas. ¿Es cuál? O sea, hace más de 100 años es que venimos haciendo esta cirugía en esta patología con éxito hasta el momento, donde los pacientes generalmente en su mayoría van bastante bien. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cuál es la causa para que suceda esta hipertrofia pilórica? Bueno, pues no se ha identificado una sola causa, ¿cierto? No es absoluto el problema. Hay una serie de factores que se han detectado que tienen que ver con esta hipertrofia, que coincidentemente a la hipertrofia pilórica de recién nacido, perdón, de lactante, ¿no es cierto? Es que también coinciden estos otros factores. Por ejemplo, se ha demostrado que cuando la madre o el niñito reciben algunos macrólidos como la eritromicina, la citromicina, para que sepan, ¿no es cierto? Está asociado con estos pacientitos que tienen esta enfermedad. Está asociado también que ciertas hormonas como la gastrina que se encuentran incrementadas tienen que ver con la hipermotilidad del intestino y también con la hipertrofia del píloro. O otros factores, por ejemplo, como el óxido nítrico, que es un relajante muscular, su deficiencia también tiene que ver con este asunto de la hipertrofia pilórica. Se ha detectado que generalmente afecta más a los hombrecitos que a las mujercitas, por lo tanto hay una predisposición genética también por acá. Se ha detectado que la lactancia artificial, la leche maternizada, que muchos de ellos reciben en estos tiempos, ¿no es cierto?, está relacionada, ¿no es cierto?, o se ha visto más casos de hipertrofia pilórica en las madres que alimentan a los bebitos con leche maternizada que las que alimentan con leche materna. O sea, como que tiene un efecto benefactor la leche materna, ¿no es cierto?, contra la leche maternizada. Como ven, hay una serie de factores, ¿no es cierto?, que están relacionados con esta enfermedad sin ser causas únicas. ¿Ok? Lo mismo, básicamente lo mismo acá. También está, porque el tabaquismo, mira que no lo mencioné, también está relacionado con esta enfermedad. La madre fumadora, es probable que su hijo nazca con, o mejor dicho, desarrolle esta enfermedad. Recuerden que no es congénita, es adquirida. ¿Ok? Y también está asociado a otras anomalías, como vemos acá. Ténganlo en cuenta. Muy bien, entonces, como ya se ha mencionado, el cuadro clínico se desprende, ¿no es cierto?, de la propia fisiopatología de esta enfermedad. Al estar obstruido el canal pilórico por hipertrofia del píloro, es que el niño comienza a vomitar. Entonces, un niño que vomita porque el estómago se llena de leche, ¿no es cierto? Y por lo tanto, por rebosamiento comienza a vomitar, y vomita, y es un niño que no luce enfermo, al contrario, luce hiperactivo, llora mucho porque no se está alimentando. Entonces quiere seguir comiendo, ¿no es cierto? Toma y vomita, y la mamá le da más leche, y así pasan las horas, más horas y más horas. Entonces cuando el bebito viene a la emergencia o a la consulta en una situación inicial como en este caso, vamos a ver que es un niñito muy llorón que no se deja examinar bien y que nos dicen que está vomitando, digamos, desde la mañana, ¿no es cierto? Que toma y pasan unos minutos y vomita, a veces explosivos incluso. Y entonces, como entenderán ustedes, el estómago, al tener una obstrucción a nivel del píloro, el estómago comienza a moverse, comienza a tener una hipermotilidad. Por lo tanto, los vidrios aéreos del estómago estarán pues incrementados. Entonces, cuando auscultamos ruidos aéreos incrementados, lo cual se denomina bazuqueo, ¿no es cierto? Se expresan a veces esta hipermotilidad del estómago en la pared abdominal. Y vamos a ver, por ejemplo, como en esta fotografía, movimientos, ¿no es cierto?, erráticos en el abdomen, que si esto estuviese viéndose en una película, pensaríamos que este chiquito está endemoniado, porque comienza a moverse la pared abdominal, ¿no es cierto?
debido a que el estómago comienza también a moverse mucho. Entonces, este signo de, ¿no es cierto?, estas contracciones anormales en la pared abdominal se denomina signo de Kussmaul y generalmente se presentan en la fase inicial, ¿no es cierto?, de esta enfermedad. ¿Ok? El signo de Bowyer es cuando palpamos esas contracciones erráticas de la pared abdominal. Entonces, como es una fase inicial de pocas horas de evolución, el niño aún, ¿no es cierto?, no luce muy deshidratado, está todavía bien nutrido, no está, ¿no es cierto?, con una enfermedad muy avanzada, solamente que es un niño muy llorón y que vomita. Si pasa mucho tiempo, en cambio, pasa 12 horas, 24 horas, 48 horas, ¿no es cierto?, de enfermedad, obviamente ya es otra cosa, porque el niño de tanto vomitar se deshidrata, se descompensa, se cansa, se agota, ya no llora ya. Y por lo tanto, nosotros podemos palpar mejor el abdomen. Y a veces palpamos el abdomen bien, un niño que está atónico, cansado, se deja examinar, podemos palpar el píloro. Y cuando palpamos el píloro ahí en el epigastro, se denomina oliva pilórica. Recuerden que parece una aceituna. Podemos palpar la oliva pilórica hasta en el 80%, eso va a depender también del cirujano, ¿no? No todos podemos palpar. A veces es palpable, a veces no también. Pero acá dice en la literatura hasta 80%. En todo caso, consideren el dato, digamos, como estamos bien tomándolo acá. ¿Ok? Y al estar palpando el píloro, por lo tanto, ¿no es cierto?, la predicción del diagnóstico es hasta casi el 100%, pues. O sea, ya ni siquiera requerimos exámenes auxiliares porque lo estamos palpando. Entonces, síndrome médico de un lactante pequeño más olida pilórica palpable, el diagnóstico está hecho, pueden ir a operar a la paciente. Entonces, vómitos biliosos no hay, pues no hay, porque recuerden que la obstrucción es a nivel del píloro, ¿no es cierto? Y entonces el niñito ya lo vamos a encontrar descompensado, ya desnutrido, porque han pasado a veces días. Y si pedimos un examen de electrolitos, vamos a encontrar estas alteraciones hidroelectrolíticas. Hipocloremia, hipopotasemia, alcalosis metabólica en el AGA, ¿no? Vamos a encontrar todo esto, obvia por la deshidratación, obvia que el niño tiene después de tantas horas o días de enfermedad, hipoglicemia también, por lo tanto. ¿Ok? Muy bien, entonces hay otras patologías que cursan con vómitos en el lactante pequeño, dependiendo de unas diferentes enfermedades que el niño recién nacido o lactante pequeño tiene. Pero resulta que todas esas enfermedades no solamente cursan con vómitos lácteos, como en el píloro, cursan con otro tipo de sintomatología u otras características del vómito. Por ejemplo, en la atresia duodenal, que van a ver también ustedes, ¿no es cierto? Los vómitos son biliosos. En la hernia yatal suelen ser hemáticos. El reflujo gastroesofágico generalmente son vómitos biliosos, ¿no es cierto?, de contenido gástrico y duodenal. Y así, en una gastroenteritis, por ejemplo, el niño acompañado de los vómitos tiene fiebre, diarrea, etcétera, etcétera. Entonces, una serie de patologías con vómitos en el lactante pequeño recién nacido, ¿no es cierto?, cursan con vómitos, pero no son exclusivamente lácteos. En la hipertrofia pilórica son exclusivamente lácteos. Y a veces la mala técnica de lactancia, que no es una enfermedad, sino simplemente es una mala costumbre de lactancia de las madres, que le dan excesos de alimentación y el niño vomita por exceso de lactancia, de alimentación y no porque tenga una enfermedad. Eso también hay que considerar en esta patología. Ya habíamos visto esto. Entonces miren ustedes, en el diagnóstico es importante que cuando tengamos un bebito vomitador, lactante pequeño, entre las 2, 3 semanas hasta 2 meses más o menos, consideremos, ¿no es cierto?, esta patología. Entonces, si palpamos la oliva pilórica, ya casi el diagnóstico está hecho, pero no siempre se palpa la oliva pilórica, así que tenemos que recurrir a exámenes auxiliares de imágenes. Y la ecografía ha mostrado estas dimensiones, ¿no es cierto?, consideradas normales. Si este músculo pilórico, ¿no es cierto?, detectado en la ecografía, muestra estas dimensiones, eso es un píloro normal. O sea, músculo pilórico menos de 4 milímetros, el diámetro menos de 14, longitud, ¿no es cierto?, menos de 17 milímetros, eso, ¿no es cierto?, es normal. ¿Ok? Entonces, la ecografía nos muestra, miren, alta sensibilidad y más alta especificidad aún para diagnosticar esta enfermedad. ¿Cómo así? Porque detecta estas dimensiones incrementadas. Mayor, ¿no es cierto?, el músculo pilórico más de 4 milímetros, y así como hemos comentado. Entonces, si la ecografía nos muestra estas dimensiones, tenemos, ¿no es cierto?, una gran posibilidad cercana al 100% de que esto sí sea una hipertrofia pilórica.
Miren, las fotografías de la ecografía nos van a mostrar esto. Estómago, píloro aumentado de longitud, más de 1,7 milímetros, y el músculo pilórico, más de 4 milímetros. Entonces, cuando este músculo pilórico tiene más de 4 milímetros, estamos hablando de esta enfermedad. ¿Ok? El diámetro también más de 14 milímetros, habíamos dicho, tenemos esta enfermedad. ¿Ok? Los rayos X también nos dan indicios, ¿no es cierto? Y sospecha, nos hace sospechar de esta enfermedad, sobre todo en la fase inicial. Una radiografía simple de abdomen nos muestra que el estómago está muy aumentado de volumen. Miren, este estómago tremendo, que ocupa casi más de la mitad del abdomen. Cuando vemos esta imagen, esta cámara gástrica llena de aire, a veces con nivel hidrohidro también, por líquido, nos demuestra de que obviamente acá hay una obstrucción a nivel del píloro, porque no está dejando pasar todo el aire hacia el resto del intestino. Entonces, cuando tenemos en la fase inicial una gran cámara gástrica, es bien probable, ¿no es cierto?, de que esto sea esta enfermedad. Ahora bien, si no contamos con esta imagen, ¿no es cierto?, de una gran cámara gástrica distendida, ni tampoco tenemos estas imágenes de aumento del volumen, ¿no es cierto?, del diámetro del músculo pilórico, entonces podemos hacer uso a estas radiografías contrastadas de el esófago, estómago y duodeno. Entonces vean cómo cuando pasamos contraste por la boquita, el niño lacta, toma el líquido contrastado, miren, y cómo pasa el contraste por el esófago, estómago, antropilórico y el píloro muy reducido y apenas pasa una pequeña cantidad de contraste hacia el duodeno. Y tenemos por horas el contenido, ¿no es cierto?, del contraste en el estómago retenido por acá. Acá otra imagen, miren, esto parece un brazo, pero como el estómago no está contrayéndose y da lugar pasaje muy escaso, muy exiguo al duodeno, dejando un hilo prácticamente en el canal pilórico, lo cual demuestra que está completamente reducido en su lumen, diagnosticando, por lo tanto, ya sea con esta imagen o que en otras imágenes o con la ecografía, la hipertrofia pilórica a través de las imágenes. Bien, ¿cuál es el tratamiento de esta enfermedad? Ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Implica hacer un corte en el píloro. Vamos a ver otra vez la fotografía aquí. Hacemos un corte, como ya se ve acá, un corte en la serosa del píloro. En toda la longitud del píloro, desde aquí hasta aquí. Luego separamos esos bordes, separando las fibras musculares completamente, ¿de acuerdo? Y por lo tanto la mucosa pilórica que está subyacente al músculo va a evertir a través de esta incisión que hemos hecho. ¿Ok? Vamos a verlo acá. ¿Dónde está? Aquí. Vean cómo estamos incidiendo, ¿no es cierto? La serosa, separamos los bordes musculosos del músculo y luego vamos a ver cómo la mucosa pilórica se vierte a través de la incisión que estamos viendo aquí. ¿Ok? Entonces usamos una pinza que se llama pinza de Benson, ¿no es cierto? Mira, acá está la incisión del píloro. Estamos separando, es una pinza Roma, separando los bordes del músculo seccionado hasta ver la mucosa pilórica invertida que se ve mejor aquí. ¿Ok? En eso consiste la cirugía del píloro, que se llama, ya sabemos, la piloromiotomía de Frederick Ramstedt. En la paroscopía es la misma cosa. Y como ya sabemos nosotros en cirugía, ¿no es cierto? La laparoscopía, la videoendoscopía ha mostrado ventajas sobre la cirugía abierta, sobre todo en cuestiones de falta de dolor, menos dolor, ¿no es cierto?, para el paciente, poca estancia hospitalaria, mejor estética, entre otras. ¿De acuerdo? Pero también tiene algún problemita, como vamos a ver enseguida. Muy bien, entonces miren, en cirugía laparoscópica, la misma situación. Acá estamos sujetando el duodeno, incidimos completamente el músculo pilórico y con una pinza lo más roma que se pueda, se comienza a abrir el músculo pilórico hasta lograr observar la mucosa pilórica expuesta. Con lo cual se ha recuperado la estrechez, ¿no es cierto?, la luz del canal pilórico y hemos curado al paciente. Muy bien, entonces, luego de operado el paciente, si todo ha salido bien, hemos cortado por completo, ¿no es cierto?, el músculo pilórico en toda la longitud del píloro, el niño puede comenzar a alimentarse ya desde las 6 horas, como ven acá, y con leche materna incluso, sin ningún problema. A veces se presentan vómitos, ¿no es cierto?, por horas, a veces pueden presentarse vómitos, pero que
poco a poco se van retirando luego de unas horas de operado y al día siguiente ya el chico está alimentándose bien, como hemos visto aquí. Hay que dar analgésicos, ¿no es cierto? Nunca poner una zona nasogástrica. A veces durante la cirugía ponemos una zona nasogástrica para evacuar el contenido gástrico, pero luego hay que sacarla. ¿Por qué? Porque si no sacamos la sonda, puede perforar la mucosa pilórica que estamos viendo acá, y mucho menos poner sonda después en el postoperatorio. Entonces, nunca poner sonda, ¿no es cierto?, en el postoperatorio. ¿Ok? ¿Cuáles serían las complicaciones entonces de una cirugía de píloro? Lo primero, lo más grave, ¿no es cierto? Una perforación de la mucosa pilórica. Ven acá, por ejemplo, cómo con el cauterio, que es una aguja, estamos cortando la mucosa, digo, la serosa pilórica. Y si se nos va la mano por ahí, podemos perforar todo esto, lo cual obviamente cambia completamente, ¿no es cierto?, nuestra cirugía y el pronóstico del paciente. ¿Qué más puede haber? Puede haber un sangradito, puede haber infección de herida operatoria, es infrecuente, pero puede haber. Vómitos postoperatorios hasta el 60%. O sea, quiere decir que de 10 pacientes hasta 6 pueden vomitar. Pero son vómitos que remiten a las pocas horas, generalmente no causa mucho problema. Que tiene que ver de pronto por el edema postquirúrgico que causa en el píloro y eso puede causar un pequeño vómito por ahí, pero no suele ser grave. En los niños, en cambio, que persiste el vómito luego de 1 o 2 días y persiste vomitando, habrá que considerar que, ¿no es cierto?, había una pilonetomía incompleta. Es decir, se hizo una pilonetomía acá incompleta que no abarcó toda la longitud del píloro. Y por lo tanto, un segmento del píloro todavía está, ¿no es cierto?, estenosado. Y por lo tanto, nos obligaría a reoperar al paciente nuevamente. ¿Ok? Entonces, miren, la pilonetomía incompleta, generalmente en la cirugía abierta hasta el 2%, 1,9%, en cambio en cirugía laparoscópica hasta el 5% más. ¿Y por qué será eso? Es simple, porque cuando hacemos cirugía abierta, tenemos el tacto durante la cirugía, el tacto de nuestros dedos que están, ¿no es cierto?, localizando toda la longitud del píloro. Cuando en cambio usamos cirugía laparoscópica, acá no hay tacto. Tenemos que confiar en nuestros ojos y en las pinzas que están cortando, pero por ahí, ¿no es cierto?, puede haber un segmento que no se completó la pilonotomía. Acá las otras complicaciones son muy extrañas, de diseño y estructura raro, ¿no es cierto? Pero puede haber. ¿Ok? Enfisema subcutáneo, a veces el CO2 de la laparoscopía se queda un poco y produce un poquito de enfisema subcutáneo en la piel, pero que también permite luego de pocos días de evolución. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, doctores, por favor, háganla en este momento. ¿Preguntas? Bien. A ver, tenemos en este momento pocos, son 14 alumnos que han asistido a la clase. ¿Qué pasó? Porque somos 19 alumnos, deberíamos asistir todos. Déjeme tomar una fotografía esto para poder. Un segundo, ¿sí? Muy bien. ¿Me están escuchando? Doctores, ¿me escuchan? Listo. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Muy bien. Entonces pasemos al siguiente tema, Uy, ¿dónde está el siguiente tema? Un segundo, por favor. Oh, aquí está. Muy bien. Una consulta con respecto a la clínica de la estenosis hipertrófica de píloro, ¿a cuántos días o semanas es considerada inicial y hasta cuánto es tardía? No te escuché bien, Pamela. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Me escucha ahora, doctor? Sí te escucho. Dale, dale. Sí, con respecto a la clínica inicial y tardía, quería saber a cuál es la diferencia de los días. Bueno, eso es bien relativo, ¿no? Ujú. Bien relativo. Hay niñitos que vomitan, digamos, qué sé yo, primer día vomitan o primeras 12 horas vomitan 3 vómitos, 4 vómitos nada más, ¿no? ¿De acuerdo? Y el paciente lo lleva al hospital, de tal manera que no tiene todo el tiempo para poder desarrollar esa fase. Pero hay chiquitos que de pronto vienen con 24 horas de evolución, ¿no es cierto? Y ya están deshidratados, porque han vomitado 24 horas, más de 10 vómitos. Entonces, no hay un término, pues decir 24 horas para acá, inicial. 24 horas más allá, ¿no es cierto? A partir de 24 horas ya complicada, descompensada. Va a ser bien relativo y va a ser en función al paciente en particular que examinemos. Si vemos un paciente que aún está
hidratado, solo que bien llorón, ¿no es cierto? Bien renegón el chiquito, es la fase inicial todavía, ¿de acuerdo? Si todavía vemos esa contractura de la pared de la el signo de Kussmaul, es la fase inicial. Pero si el paciente llega a una fase ya que ya no llora el chiquito, está súper cansado, deshidratado, ojos hundidos, piel seca, ¿no es cierto? Que se deje examinar bien la pancita, obviamente es una fase descompensada. ¿Quedó claro, doctora? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a hablar de intubación intestinal, también denominada invaginación intestinal. Esta patología no es una patología congénita, o sea, el niño no nace con esta enfermedad. Esta enfermedad implica un cuadro de obstrucción intestinal, ¿de acuerdo? Obstrucción. Y se debe a que el intestino se introduce dentro del propio intestino. O sea, el delgado se mete dentro del delgado o el delgado se introduce dentro del ciego. Entonces, de eso se trata esta enfermedad. Miren, estos dibujitos nos grafican lo que estamos hablando. ¿Se puede ver mi puntero que estoy señalando, el hilo, doctores? ¿Se ve mi puntero? ¿Sí? Bien, entonces estoy señalando el hilio. El hilio, mire, se introduce dentro del ciego. Esto es el ciego, el apéndice acá está por acá, y acá sigue el colon, hacia, ¿no es cierto?, el final del recto. Entonces, el hilio se introduce dentro del ciego. Y por lo tanto, este segmento invaginado, dentro del segmento invaginante, sufre un fenómeno herniario, porque se introduce dentro de una cavidad, que llamémoslo así, dentro del ciego, y esto sufre una compresión, provocando, ¿no es cierto?, el mismo fenómeno que se produce en una hernia inguinal, ¿no es cierto?, estrangulada. Sufre compresión, el drenaje venoso se involucra, el drenaje linfático también, finalmente la irrigación arterial, ¿no es cierto?, se compromete, hay isquemia tisular y miren cómo la mucosa del segmento invaginado comienza a exfacelarse. ¿Ven? Estas gotitas que ven acá dentro de la mucosa se están exfacelando, se están retirando y se están desplazando a través del colon. Y eso tiene una, ¿no es cierto?, traducción clínica que vamos a ver enseguida. O también puede introducirse dentro del propio intestino delgado. Miren, acá hay un pólipo, el intestino delgado, que está invaginándose dentro del propio intestino delgado. ¿Cómo se llama esta invaginación? Invaginación entero-entérica. Y su cabeza fue el pólipo. En este caso será una invaginación iliocecal. Entonces acá tenemos el ilio que está introduciéndose dentro del ciego. Y miren cómo el segmento invaginante del ciego ya está cambiando, ¿no es cierto?, sus características anatómicas, histológicas, está congestionándose, ¿no es cierto?, edematizándose ya. Este es el invaginante, imagínense cómo está el invaginado, debe estar mucho peor. Entonces, ¿qué da lugar esto? Obviamente el contenido de este hilo ya no va a poder progresar al resto del intestino y se va, ¿no es cierto?, formar una obstrucción del intestino. ¿Cómo se expresará clínicamente? Obviamente habrá dolor abdominal porque este intestino comienza a moverse y produce dolor intermitente, cólico. Va a comenzar a vomitar porque todo esto, ¿no es cierto?, refluye hacia arriba. Y va a comenzar a hincharse el intestino, a distenderse el intestino y también la cavidad abdominal. Vamos a tener una paciente distendido, vomitando, ¿no es cierto? Y no va a poder eliminar flatos porque hay una obstrucción, obviamente, a este nivel. Entonces, las características clínicas son de un cuadro de obstrucción intestinal. Entonces, ¿a qué se debe la causa de esta enfermedad? Generalmente, la mayoría no, ahí tiene una causa, ¿no es cierto?, definida. ¿Ok? El 90% de los lactantes que tienen este problema no tienen una causa definida. Entonces, son generalmente pacientes que están entre los 6 meses y 1 año y medio, 2 años de edad. ¿No es cierto? La mayoría de niños que son afectados por esta enfermedad. Otra vez, no puedo creerlo. Vamos rápido. Entonces, de eso se trata esta enfermedad. Y hay un 10% en donde la causa sí se, ¿no es cierto? La causa sí se identifica. Por ejemplo, en este caso del pólipo, que hay una causa, ¿no es cierto?, anatómica que podemos identificar. Pero la mayoría no hay una causa absoluta. Sin embargo, está relacionado con enfermedades infecciosas virales, sobre todo. Son niñitos que se imaginan y tienen el antecedente de que estuvieron con un resfrío o estuvieron con una diarrea viral de hace algunas semanas o días generalmente. O sea, hay esta asociación de estas virosis estacionales. ¿Ok? De tal manera que a veces los niñitos, por ejemplo, en este dato que está acá,
Los niños que han sido vacunados contra estas, ¿no es cierto?, infecciones virales no sufren generalmente de esta infección como se ve en estos casos de Estados Unidos. Entonces, ¿están relacionados con virosis? Sí están relacionados. Hasta, ¿no es cierto? A veces, ¿no es cierto?, cercano al 90%, no siempre, pero se da. Pero lo cierto es que el 90% no se conoce la causa absoluta. Entonces, se han detectado una serie de factores, ¿no es cierto?, que condicionan la enfermedad. Anatómicos, infecciones, enfermedades sistémicas asociadas, tumores, como vemos acá, están asociados. ¿Acá? Entonces, es más frecuente en este grupo etario, 6 meses a 18 meses. La mayoría de los casos, 90% en menores de 2 años de edad. Acá la frecuencia es más o menos alta, mire, 1,5 a 4 por 1000 nacidos vivos. Acá, y es la causa más frecuente de obstrucción intestinal, y la segunda de abdomen agudo, porque recuerden, la primera causa de abdomen agudo es la apendicitis aguda. Acá en ese grupo de edad. Y generalmente hay antecedente, ¿no es cierto?, precedente de enfermedad diabética aguda o un resfrío, como vemos por acá. ¿Bien? Entonces, para que se produzca esta enfermedad, ¿qué tiene que haber? Debería haber un componente de hiperesperistalsis, ¿no es cierto? Un paciente con una diarrea, por ejemplo, que tiene un peristaltismo incrementado, hace que de pronto eso sea un condicionante para que se introduzca dentro de la cavidad abdominal. Y una vez producido, se produce este fenómeno de congestión, ¿no es cierto?, de cemento invaginado, que al final hay una afectación del flujo arterial, hay una isquemia tisular y finalmente llegará la necrosis y perforación del intestino invaginado, dando lugar a peritonitis, sepsis, muerte, que se da a veces en estos casos. Y en el caso de los niños lactantes pequeños, la invaginación más frecuente es la invaginación iliocecal, como hemos visto. Entonces, el cuadro clínico, reitero, dolor abdominal, vómitos, dolor intermitente, ¿no es cierto?, distensión abdominal, y se da a veces, en algunos casos, en los lactantes, esta diarrea con sangre, que denominamos jalea de grosella, jalea de fresas, en fin. ¿A qué se debe? A esto que les expliqué hace al principio, que la mucosa, ¿no es cierto?, del cemento invaginado comienza a esfacelarse y, ¿no es cierto?, se desprende la mucosa que parece un poco de sangre y es eliminada a través del recto, dando lugar a esta jalea de grosellas. Entonces, cuando vemos un bebito entre 6 meses y un año de edad que tiene un cuadro de obstrucción intestinal más jalea de grosellas, hay que pensar que esto probablemente es una invaginación intestinal. ¿Ok? A veces podemos palpar un bulto, así como se palpa un plastrón apendicular, también se puede palpar, ¿no es cierto?, un bulto en el flanco, en la fosa ilíaca derecha, lo cual nos acerca más, ¿no es cierto?, a este diagnóstico. Y cuando se compromete más el paciente ya, y hay un cuadro de sepsis abdominal, el paciente ya tendrá, ¿no es cierto?, signos de sepsis, ¿de acuerdo? Fiebre, taquicardia, hipotensión, shock, etcétera, etcétera. Y a veces hay un cuadro clínico atípico en donde casi no hay síntomas, pocos síntomas, que se da hasta el 10% de los casos. Muy bien, entonces, si tenemos la sospecha, ¿no es cierto?, de este cuadro clínico, pero no la certeza, entonces hacemos uso de medios de diagnóstico. Y las imágenes nos dan, ¿no es cierto?, signos importantes de acercamiento en el diagnóstico. Entonces, miren, la radiografía simple, por ejemplo, nos muestra estos signos de obstrucción intestinal. Distensión de asas intestinales, niveles hidroaéreos y no pasaje aéreo hasta el recto. Igual aquí en la placa lateral. Entonces esto nos dice de que acá hay un cuadro de obstrucción intestinal, probablemente en el lactante pequeño sea una invaginación intestinal. Otras imágenes, miren, distensión intestinal, niveles hidroaéreos, y aquí hay una imagen sugerente que nos muestra cómo el colon ascendente se pinta de radiolucidez, oscuro, otro segmento radiolucidez aquí en el colon derecho, izquierdo, perdón, y un segmento radiopaco. Si tenemos esta imagen, podemos, ¿no es cierto?, inferir de acá probablemente hay una invaginación iliosecocólica que está avanzando hasta aquí la cabeza de la invaginación. ¿Ok? También podemos pasarle contraste a través del recto y cuando pasamos contraste, miren cómo el contraste pinta completamente el colon sigmoides, colon descendente, ángulo esplénico, colon transverso y hasta aquí llega el contraste. ¿Qué significa esto? Que probablemente hay una invaginación iliosecocólica transversa que llegó hasta acá. Y ya no hay pasaje aéreo, el contraste más allá del colon transverso. La ecografía, así como la hipertrofia pilórica, nos da signos, ¿no es cierto?, más sugerentes, más específicos de invaginación. ¿De acuerdo? Hasta el 100%. Y la ecografía Doppler, cuando, ¿no es cierto?, el Doppler no muestra signos de flujo,
arterial, entonces nos está mostrando de que probablemente ese segmento ya tenga una desvitalización y hay un segmento necrótico del segmento invaginado. So, la ecografía nos da indicios claros, ¿no es cierto?, de invaginación. Y vamos a tener imágenes como esta, mira, esta imagen que parece una dona, muy típica, que nos muestra dos estratos, uno interno, que es el invaginado, y otro externo, que es el invaginante. Y acá igual en la imagen longitudinal, mire, un segmento invaginado y un segmento invaginante, demostrando que acá hay una invaginación intestinal. La tomografía de igual manera nos muestra una imagen en la fosa ilíaca derecha, en el flanco derecho, de una imagen parecida a la ecográfica en dona, invaginación intestinal. Si esta imagen está en el flanco izquierdo o en la fosa ilíaca izquierda, obviamente eso no es ileocecal. Eso será una invaginación entero-entérica, que es más frecuente en los adultos por tumores que en los niños. Recuerden que en los niños la invaginación más frecuente es la iliocecal, que es en el flanco, en la fosa ilíaca derecha. Igual acá, miren, una imagen en esta resonancia en el lado izquierdo, que es más probable una invaginación entero-entérica por un tumor generalmente. Miren acá otra imagen, cómo pasa el contraste en esta resonancia magnética y cómo el contraste pasa por el colon y llega hasta acá. Y acá nítidamente se ve una imagen de intestino sin contraste que representa una invaginación ileocecal. ¿Acá? Muy bien, entonces el tratamiento de una invaginación intestinal es obviamente un tratamiento quirúrgico, porque se trata de una obstrucción intestinal. Sin embargo, se han demostrado, se han referido a unos procedimientos no quirúrgicos de reducción o desinvaginación. Y esto implica que a los niñitos que tienen un cuadro clínico, ¿no es cierto?, no muy comprometidos, donde no hay signos de peritonitis, donde no hay signos de obstrucción y con poco tiempo de evolución, se pueden intentar hacer estos procedimientos no quirúrgicos, que se denomina reducción hidrostática o neumática, que implica poner una sonda por el recto y poner líquido y solución salina o aire, ¿no es cierto?, a través de la sonda. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para hacer estos procedimientos no quirúrgicos de desinvaginación? Que el paciente esté estable, que no tenga compromiso hemodinámico, que no tenga signos de peritonitis, que no tenga signos de perforación, que no esté séptico, que no tenga signos de obstrucción intestinal. En esos pacientes podemos, ¿cierto?, tentar hacer estos procedimientos no quirúrgicos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el procedimiento neumático? El paciente tiene que estar obviamente dormido, bajo pseudoanalgesia, ¿no es cierto? Paciente dormido, para eso tenemos que contar obviamente con un anestesiólogo y un radiólogo o un ecografista que nos ayuden con las imágenes. Entonces introducimos una sonda Foley, ¿no es cierto?, por el recto del bebito y se insufla una presión de 80 a 120 milímetros de mercurio bajo visión fluoroscópica o ecográfica. Introducimos el aire y cuando es exitosa, pasa el aire hacia el ilio, con lo cual estamos demostrando que ha sido exitoso el procedimiento. Si en cambio no pasa el aire hacia el ilio, hasta en 3 intentos, ¿no es cierto?, consideramos que ha sido un fracaso y obviamente ese paciente tiene que ir a cirugía. ¿Hay complicaciones en estos procedimientos? Sí, miren, hay perforación hasta en el 3% de los casos. O sea, no es un procedimiento inocuo. Hay también problemas. Puede haber recidiva, o sea, después de hecho el procedimiento exitoso, puede volver nuevamente a la invaginación. Sí, en ambos procedimientos, hasta el 11% de los casos. Y en el caso de la hidrostática es la misma cosa, muy parecida, solamente que en vez de solución, ¿no es cierto?, perdón, en vez de poner aire, ponemos solución salina. Suelo fisiológico, cloruro de sodio al 9%. Entonces introducimos, miren, ¿no es cierto?, bajo también su analgesia, introducimos hasta medio litro o 1 litro de suelo fisiológico, y si pasa al intestino delgado, ¿no es cierto?, el líquido, demostrado con radioscopía o ecografía,